En los dos últimos capítulos analizamos las definiciones, propiedades y aplicaciones de la derivada. Ahora pasaremos del cálculo diferencial al cálculo integral. Leibniz denominó cálculos sumatorios a esta segunda de las dos divisiones más importantes del cálculo. En 1696, persuadido por el matemático suizo Johann Bernoulli, Leibniz cambió el nombre a cálculos integrales. Como sugieren las palabras latinas originales, el concepto de la suma desempeña un papel importante en el desarrollo completo de la integral. En el, Sí, por favor, continúe. en el capítulo 2 vimos que el problema de la tangente conduce de manera natural a la derivada de una función. En el problema de área, el problema motivacional del cálculo integral, deseamos encontrar el área acotada por la gráfica de una función y el eje X. Este problema lleva al concepto de integral definida. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar precisamente con la integral y como lo acaba de leer su compañero, ¿a qué se refiere? La idea fundamental es de la suma de ciertas áreas bajo ciertas curvas, como ustedes ya lo habían visto probablemente previamente en sus cursos, en donde nosotros entendemos que para estudiar a la integral, básicamente lo que debemos de hacer es el cálculo de áreas. ¿Por medio de qué? De sumatorias. ¿Cuáles son los temas principales que vamos a revisar? La integral indefinida, la integración por sustitución, el problema, el enfoque de la integral visto desde el cálculo de un área, la integral definida y el teorema fundamental del cálculo, que es un teorema de vital importancia. A grandes rasgos, la integral definida se refiere a la integral sin límite superior e inferior. La integral definida se refiere a aquella integral que vamos a calcular donde está limitada, como ya lo comentaba el autor, en ciertas regiones. Y el teorema fundamental del cálculo, tal como lo dice el nombre, es un teorema que nos va a hablar sobre la relación estrecha que existe entre el operador diferencial y el operador integral. Muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte. La segunda parte que no viene aquí va a ser sobre las técnicas de integración. Muy bien, ahora comencemos. La integral indefinida. En los capítulos 3 y 4 solo abordaremos el problema clásico que dado una función encontrar su derivada. Antes de hablar de la parte de la antiderivada, voy a comentar un poquito sobre la historia de quién surgió primero, si el operador diferencial o el operador integral. Históricamente, la primera duda que tuvieron nuestras antiguas civilizaciones fue el problema de la integral. Ellos, ¿qué era lo que se planteaban? Lo siguiente, ellos sabían calcular el área de figuras regulares como la que aparece en la pizarra, incluso que tuviera cierto número de lados específicos, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa? Ellos se preguntaban, ¿qué sucede si ahora yo no me refiero a una figura regular en donde yo tenga, ¿qué cosa? Cierto número de lados para poder calcular su área, si no tengo una circunferencia. Para calcular el área, ¿qué fue lo que hicieron o cuál fue la idea? La idea principal fue circunscribir figuras de lados regulares dentro de la circunferencia. Y ustedes saben que desde los griegos nosotros sabemos cuánto vale el área de ese triángulo. ¿Cuánto vale el área? Base por altura, ¿cierto o no? Entonces decían, claro, esto se aproxima a base por altura. Pero ¿qué pasa si yo aumento el número de lados de la figura circunscrita? Es decir, ya no tiene 3, sino tiene 4. Yo sigo conociendo el área de ese cuadrado. ¿Cuánto vale el área de ese cuadrado? Si tiene como lado L, su área va a ser L al cuadrado. Igual si yo circunscribo un pentágono, un hexágono y así consecutivamente, ¿qué es lo que voy a tener? Lo siguiente. Yo voy a tener que entre más lados tenga esa figura regular, se acerca cada vez más al área
de esa circunferencia, ¿cierto o no, chicos? Y entonces, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Y por qué era importante el cálculo del área? Porque sabían que debajo de esa área se implicaba muchas cosas, como lo vamos a ver de forma aplicativa posteriormente. Una de ellas, por ejemplo, es el cálculo del trabajo, etcétera, etcétera. Resulta ser que entre más números de lado tuviera la figura, era más sencillo nosotros poder calcular el área. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían para una figura con n lados era inscribir, dado que era regular, calcular el área interna probablemente a través de el área de los triángulos internos. A este método, para calcular el área, los autores lo llaman como el método exhaustivo. Es decir, entendían que el área de esa circunferencia equivalía al área del número de lados que tuviera la figura circunscrita. Y como dependía, y entre más lados tuviera la figura, era más aproximada el área de la circunferencia. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué pasa si yo tomo el límite? Eso lo dijeron posteriori. Cuando n tiende a infinito, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Voy a obtener el área de la figura circunscrita y cada vez va a tener más números de lados. Esta idea, ¿quién la retomó posteriormente? Un científico matemático de nombre Riemann, que en vez de inscribir este tipo de triángulos, de figuras regulares, lo que hizo fue que para cualquier curva, porque no nada más tenía la duda sobre la circunferencia, sino sobre cualquier curva, lo que iba a hacer era calcular, particionar, como lo vamos a ver más adelante, en pequeños rectangulitos de una misma base y con distinta altura, ¿ok? Y esa fue la idea que tomó. Una vez entendido esto, en este sentido va lo primero que nos comenta. Ahora bien, como vamos a empezar con la interpretación de la integral indefinida, observen, voy a ocupar al principio un concepto de suma importancia que voy a llamar a partir de estos momentos antiderivada, ¿ok? Es decir, yo ya sé derivar, ¿cierto o no? Lo aprendimos en clases pasadas y algunos más pues ya lo sabían previamente. Entonces, ¿cómo se le va a llamar al operador que en vez de derivar va a ser lo contrario? Se le va a llamar antiderivada de momento, ¿ok? Entonces, si yo tengo una función f, ¿qué voy a querer encontrar? Una función f mayúscula cuya derivada quien sea, f minúscula, ¿ok? Definición de antiderivada. Se dice que f es una antiderivada de una función, pero f mayúscula, de una función f sobre un intervalo y si f' mayúscula es igual a f de x para toda x que pertenece a y. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo número 1. La función es f de x igual a 2x. Pero yo sé previamente que si yo considero a f mayúscula como x cuadrada, ¿cuánto vale su antiderivada? Bueno, ¿cuánto vale la derivada de f mayúscula? 2x. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Esta f mayúscula es la antiderivada de 2x. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ahora, una función siempre va a tener una antiderivada. Bueno, casi siempre, no siempre. Así, en el ejemplo anterior, f1 de x también puede ser x cuadrada menos 1, ¿cierto o no? O, en su defecto, puede tener una f subíndice 2 mayúscula igual a x cuadrada más 10. ¿Cuánto vale la derivada de f1 de x? ¿Y cuánto vale la derivada de f2 de x? Pregunta para todos. 2x. Pues 2x.
¿Cuál es la diferencia entre f subíndice 1 y f subíndice 2? La diferencia es que ambos tienen un sumando diferente, menos 1y más 10. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que tanto f subíndice 1 mayúscula como f subíndice 2 también son antiderivadas de la función f de x, que es igual a 2x. Entonces, ¿qué vamos a decir a partir de ahora? Lo siguiente, demostraremos que la antiderivada de f, de forma general, ¿cómo va a ser? Una función g de x que va a ser f mayúscula más una constante. Es decir, no va a tener una sola antiderivada, sino cuántas, las que pueda tomar esa constante dentro del conjunto de los reales. Es decir, puede ser un número infinita de antiderivadas. Es decir, en el sentido que estamos revisando en el libro, dos antiderivadas de la misma función pueden diferir y a lo más en una constante. Teorema 1, 5.1.1. Las antiderivadas difieren por una constante. Si g' de x es igual a f' de x para toda x en algún intervalo cerrado a, b, entonces, ¿qué voy a tener? Que g de x es igual a f de x mayúscula más la constante para toda x en un intervalo. Y vamos a ver la demostración que no nos va a llevar más de este párrafo. Vamos a definir una función g minúscula que va a estar dada por la diferencia entre g mayúscula y f mayúscula. Entonces, puesto que g' de x es igual a f' de x, porque esta es la hipótesis de nuestro teorema, se concluye que ¿qué? Que g' minúscula de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de g mayúscula menos la derivada de f mayúscula. Pero dado que se tiene que g' mayúscula es igual a f', entonces esta diferencia, ¿cuánto vale? Esta diferencia vale 0 para toda x en un intervalo cerrado, a, b. Ahora consideremos dos puntos, x subíndice 1 y x subíndice 2, dos números cualesquiera que satisfacen, primero, que a es menor que x subíndice 1, pero a su vez x subíndice 1 es menor que x subíndice 2 y x subíndice 2 es menor o igual que b. Y por el teorema del valor medio que nosotros en algún momento vimos en derivadas, en este intervalo abierto, x subíndice 1 y x subíndice 2, existe un número k, tal que, ¿qué pasa? Que g' de k es igual ¿a quién? A g de x subíndice 2 menos g de x subíndice 1 sobre x menos x subíndice 2 menos x subíndice 1. O bien, tengo que la diferencia de g evaluada en x subíndice 2 menos g evaluada en x subíndice 1 es igual a g' de k de la diferencia de x subíndice 2 con x subíndice 1. Pero g', ¿cuánto vale? 0. Al sustituir aquí, para cualquier valor de x que pertenece al intervalo, en particular para acá, la g' de x es igual, g' de k es igual a 0 y por lo tanto la diferencia entre g2 de x y g1 de x es igual a 0. O bien g2 de x es igual a g1. Y luego por hipótesis, dados dos números arbitrarios pero diferentes en el intervalo, los valores funcionales de g1 y g2 son iguales, por lo que se concluye que la función g de x es una constante. Recordemos que dos valores en dos distintos números de un intervalo solo son iguales si la función es una constante. Por lo tanto, g de x es igual a c y esto implica que g de x menos f de x es igual a c o g de x, si nosotros despejamos, es igual a f de x más la constante. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, la notación de f mayúscula de x más c representa una familia de funciones, como yo les decía. Nosotros suponemos que la función mayúscula
En este caso, f de x es igual a x cuadrada de forma general, de acuerdo al teorema que acabamos de revisar, más una constante, x cuadrada más una constante. Y esta f mayúscula es una antiderivada ¿de quién? De f minúscula, que es igual a 2x. Pero dado que tiene esta constante, ¿qué significa? Esta constante pertenece a los reales y puede tomar cualesquiera valores. Pero yo recuerdo que al principio del curso vimos la gráfica de esta función. Esta función yo la asocio a una parábola. ¿Y qué es lo que va a ser la constante? Lo siguiente, observen en la figura que tenemos a la derecha y que el autor llama figura 5.1.1. Observamos que aparece la misma parábola, en este caso con vértice en el origen, pero ¿qué sucede? La constante en el eje de la y lo que va a hacer es que si toma valores positivos, a partir del eje X hacia arriba, aparece todo un conjunto de parábolas, ¿cierto o no? Pero si toma incluso el valor 0, es la parábola en azul. Y para valores de la constante menores que 0 son la guinda y la amarilla. Comienza a desplazarse hacia abajo. ¿Y qué es lo que observamos? Que en realidad esta antiderivada, que es x cuadrada más la constante, nos va a describir toda una familia de antiderivadas para la función f de x minúsculo igual a 2x. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunas otras antiderivadas, igual considerando constantes. Aquí nos dice el autor que antiderivadas más generales, inciso A. Una antiderivada de f de x que es igual a 2x más 5, ¿quién puede ser? También puede ser el siguiente, x cuadrada más 5x. De hecho, al derivar esta función, ¿quién me va a dar? 2x más 5, puesto que f' de x es igual a 2x más 5. Y su antiderivada va a ser, en este caso, x cuadrada más 5x. Y por el teorema que acabamos de revisar, más que ser esta f mayúscula, va a ser la función x cuadrada más 5x más la constante. Inciso B. Supongamos que ahora tenemos a la función minúscula f de x igual a secante cuadrada de x. Ahora bien, nosotros recordamos, porque si vimos las derivadas, que resulta ser que la derivada de la secante, bueno, en este caso, de la tangente, ¿quién va a ser? Secante cuadrada. Por lo tanto, afirmamos ya que f mayúscula igual a tangente de x, ¿quién va a ser? Va a ser una antiderivada de secante cuadrada. Pero por el teorema que acabamos de revisar, más que la tangente, su antiderivada va a ser toda una familia, que va a ser ¿quién? Tangente de x más la constante. ¿Ok? Estos son otros ejemplos de la que se refieren precisamente a la terminología de la antiderivada. ¿Ok? Ahora bien, en realidad, cuando nosotros hablamos de antiderivada, por ser el operador opuesto, de lo que estamos hablando es de una integral. Entonces ya vamos a comenzar a hablar de lo que es la integral indefinida. Por conveniencia se introducirá la notación para la antiderivada de una función, no olvidando que f mayúscula prima de x es igual a f de x y que entonces la antiderivada más general de f se representa de la siguiente forma. Ahorita solo lo vamos a tomar así, pero ahorita, como lo va a decir el autor, observen. Dado que esto se da, entonces, ¿qué pasa si yo introduzco la integral? Observen, este signo que aparece aquí para los que nunca han llevado cálculo es el signo de sumatorias que más adelante vamos a reafirmar a través de las sumas de Riemann. Es una S alargada y nos dice que es la integral de f de x y al igual cuando derivábamos, es importante decir respecto de quién integramos. Observen que aquí aparece el diferencial respecto de x. Me está diciendo que yo estoy integrando la función f de x respecto de quién? De la variable x. Ahora, considerando esto que tenemos previamente, del lado izquierdo voy a integrar y del lado derecho, del lado izquierdo al integrar, la derivada y la integral, que me va a quedar justamente la antiderivada que es f mayúscula de x y por el teorema más una
constante. Ustedes recuerdan, sobre todo los que ya llevaron esta parte de integrar, que cuando ustedes integran indefinidamente, es decir, no se tienen límites aquí superior e inferior, lo primero que hacen es encontrar la integral y luego le suman una constante. Pues ya entendieron por qué, y se debe precisamente a que no van a tener una única opción como integral, sino toda una familia. ¿Ok? Y ahora bien, el autor aquí hace algunas aclaraciones donde nos comenta que este símbolo fue introducido por Leibniz y se le denomina el signo de integral, que la notación integral de f de x se denomina integral de qué tipo, indefinida porque no tiene límites. La función f de x se denomina integrando y el proceso de encontrar una antiderivada se le conoce también como antidiferenciación o integración. El número C, que denomina una constante de integración, y justo como nosotros lo hacíamos, que era lo que yo les comentaba, la derivada de algo respecto de x nos indica respecto de la variable que nosotros estamos derivando. Pues aquí al integrar, nosotros al aparecer diferencial de x nos está especificando respecto de quién estamos integrando, que en este caso es respecto de la variable x. Otro punto importante es que la diferenciación y la integración son operaciones fundamentalmente inversas, que de eso más adelante lo vamos a reafirmar con el teorema fundamental del cálculo. Ahora, ¿qué nos dice? Que si la función de la integral de f de x es igual a su antiderivada, que es f mayúscula más la constante, entonces f es una antiderivada f mayúscula de f minúscula. Es decir, lo que nos decía el autor al principio, f' de x mayúscula es igual a f minúscula de x. Y así nosotros, ¿qué obtenemos? Lo siguiente, que la integral de f' mayúscula de x es igual a f de x más la constante. Pero observemos, si yo derivo, ya no integro la parte de la derivada, sino derivo a la integral de la función f de x, ¿esto a qué va a ser igual? Recordemos que esto es f de x más la constante, sustituyo, es la derivada de f de x más la constante, pero la derivada de f de x es f' de x mayúscula y la derivada de una constante es 0. Y por hipótesis esto es igual a f de x. Es decir, acabamos de concluir justamente lo que decíamos, que la derivada y la integral son operadores inversos y únicamente queda la función que ustedes están integrando, que es f de x. En palabras, 1 y 2 son respectivamente una antiderivada de la derivada de una función y es una función más una constante. Aclaración número 2, la derivada de una antiderivada es una función y es esa función. ¿Ok? Recordemos que la antiderivada pues es la integral, que es la función inversa de la derivada. A partir de lo anterior se concluye que siempre que se obtiene la derivada de una función, al mismo tiempo se obtiene la fórmula solo para los casos directos de integración. Veamos algunos ejemplos. Nos dice, nosotros sabemos previamente que cuánto vale la derivada de x a la n más 1. Al derivarlo sobre n más 1, sabemos que para derivar esta función que yo estoy encerrando en azul es a esta potencia le resto 1. N más 1 menos 1 nos da x a la n. ¿Multiplicado por quién? Recordemos que aparece n más 1, ¿cierto o no, chicos? Bajamos esta potencia que es n más 1, pero n más 1 sobre n más 1, ¿cuánto nos da? 1. Y únicamente nos queda x a la n. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Nosotros, ¿qué obtenemos? Lo siguiente. Del lado izquierdo es la derivada de la integral de x a la n más 1 sobre n más 1 de x. Y del lado derecho es la integral de x a la n de x. Pero como integral y diferencial son operadores inversos, únicamente ¿quién me queda?
x a la n más 1 sobre n más 1. Por lo tanto, esto que me afirma que la integral de x a la n de x va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Y no hay que perder de vista lo que voy a decir a continuación. Esta ecuación, porque es una integral directa, va a ser válida para todo n, excepto para n igual a menos 1, porque lo vamos a ver ahorita a continuación. Porque resulta ser que para n igual a menos 1 nosotros ya tenemos otra asociación, que es justamente la derivada de ¿quién? De la función logaritmo, ¿ok? Que es la que aparece a continuación. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? Nosotros lo vimos previamente y la derivada es 1 sobre x. Ahora voy a integrar ambos miembros de esta igualdad y del lado izquierdo que voy a tener que la integral de la derivada del logaritmo de x se va a convertir únicamente en logaritmo de x, del valor absoluto de x, no hay que perder de vista. Y del lado derecho voy a tener que la integral de 1 sobre x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A lo siguiente. Esta también es una ecuación directa. Cuando ustedes quieran encontrar la integral de 1 sobre x de x, ¿cuánto vale esa integral? Logaritmo de x más la constante. Estas dos primeras ecuaciones, observen que son integrales directas y de hecho, ustedes saben integrar de forma directa más expresiones de las que se imaginan. Veamos el tercer caso. Nosotros sabemos también que la derivada de la función seno de x respecto de x, ¿cuánto vale? Coseno. Voy a integrar a ambos miembros de esta igualdad y del lado izquierdo que voy a obtener la derivada de seno de x respecto de x de la integral de esto. Yo sé que el operador diferencial y el integral son inversos y únicamente me queda seno de x, pero del lado derecho voy a obtener la integral de coseno de x, por lo que acabo de obtener de forma directa cuánto vale la integral de coseno de x. ¿Cuánto vale la integral de coseno de x? Seno de x más una constante. O bien, dicho de otra manera, utilizando la terminología de la antiderivada. La antiderivada de x a la n de x va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. La antiderivada de 1 sobre x de x va a ser logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante. La antiderivada de coseno de x, ¿quién va a ser? Seno de x más la constante. Otro ejemplo directo sería el que muestra a continuación Denisil. Nosotros recordemos que la derivada de arco tangente de x o tangente a la menos 1 de x, ¿cuánto vale? 1 sobre 1 más x cuadrada. Entonces integro ambos miembros de esta expresión y del lado izquierdo, ¿qué obtengo? Que la deriva del integral son operadores inversos, por lo tanto únicamente va a quedar el término de tangente a la menos 1 o arco tangente de x. Y del lado derecho obtengo que la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado de x, ¿cuánto vale? Arco tangente o tangente a la menos 1 de x más una constante. A ver, entonces, ¿esto qué me quiere decir? Lo siguiente, que si yo me sé las fórmulas básicas de derivación, yo puedo encontrar ecuaciones básicas de integración. No todas son de esta forma, pero sí varias. Y ahorita es lo que vamos a ir analizando. Ya que entendimos el operador integral son operadores inversos, utilizando estas relaciones análogas. Entonces vamos a revisar el siguiente cuadro. Muy bien. La primera, ¿cuánto vale la derivada de x respecto de x? Nosotros sabemos que vale 1. Vamos a integrar ambos términos como lo hicimos en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, ¿yo qué voy a obtener? Que del lado izquierdo me va a quedar la integral de diferencial de x, ¿cierto o no?
Y del lado derecho sabemos que la derivada, el diferencial y el integral son operadores inversos y únicamente prevalece x. Es decir, una de las fórmulas directas es que la integral de diferencial de x es igual a ¿quién? A x más la constante. Aquí no aparece, pero sí lo voy a mencionar. ¿Cuánto vale la derivada de una constante, chicos? 0. Muy bien. Cuando ustedes tienen una constante, su derivada vale 0. Ahora voy a integrar ambos miembros de esta expresión. La derivada de la constante respecto de x va a ser igual a la integral de 0 diferencial de x. Nosotros sabemos que el diferencial y la integral son operadores inversos. ¿Y esto qué me quiere decir? Que la integral de 0 diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A una constante. Esa sería su ecuación número 0 que no aparece en esta tabla, ¿ok? Muy bien. Regresemos a nuestra tabla y vamos a la fórmula número 2, que ya la habíamos revisado también. La derivada de x a la n más 1 sobre n más 1 va a ser igual a ¿cuánto? A x a la n. Integramos ambos miembros y observamos que la integral de x a la n diferencial de x, ¿a qué es igual? A x más 1 sobre n más 1 más la constante. ¿Ok? Esta es una manera de obtener esta ecuación. Existe otra manera, cambiando los superíndices, porque aquí ya aparece directamente n más 1, pero no siempre es así. De hecho, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Muy bien. Supongamos que tenemos, porque esta sí la conocen así, la derivada respecto de x de la función x a la n. No le voy a llamar x a la n, le voy a llamar x a la m. ¿Cuánto vale la derivada de x a la m respecto de x? Es m x a la m menos 1, ¿cierto o no, chicos? Ahora, integro ambos miembros de esta expresión respecto de x. Y esto va a ser igual a la integral. M, no hay que perder de vista, es una constante que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, por propiedades que ahorita no hemos visto, pero de una vez se los voy a decir, observen que al ser una constante, una de las propiedades que vamos a manejar es que las constantes en las integrales quedan fuera de la integral y únicamente se va a integrar ¿a quién? A x a la m menos 1 diferencial de x. Del lado izquierdo de la igualdad diferencial con integral nos da la función y que acabamos de obtener, que la integral de x a la m menos 1 por m respecto de x va a ser igual a x a la m. Esta m está multiplicando, la voy a pasar del otro lado dividiendo y nos queda de esta forma. Ahora, voy a renombrar los subíndices. Voy a llamar a n igual a m menos 1. Entonces, cuando yo despeje aquí a m, m va a ser igual a este menos 1 pasa del lado izquierdo, no restando, sino sumando. Al sustituir esto en esta expresión anterior, ¿yo qué obtengo? Que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, que es justamente la expresión que nosotros acabamos de ver, que la integral de x a la n de x es igual a x a la m más 1, digo n más 1 sobre n más 1 más la constante. Cualquiera de las dos expresiones o las dos deducciones pueden utilizar. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. Muy Todo lo bien. posible. Ahora
la tercera ecuación que nosotros también ya habíamos revisado previamente. La derivada del logaritmo del valor absoluto de x, ¿cuánto vale? 1 sobre x. Integramos ambos miembros y esto me quiere decir que la integral de 1 sobre x, recordemos que en la ecuación número 2 es válida para n diferente de menos 1 y eso se debe a esta deducción en la ecuación número 3, porque aquí aparece n igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, la integral de dx sobre x, ¿cuánto vale? El logaritmo del valor absoluto de x más la constante. Deducción 4. La derivada de seno de x respecto de x, ¿cuánto vale? Coseno de x. Por lo que nosotros acabamos de obtener que la integral de coseno de x, ¿cuánto vale? Seno de x más la constante. Y análogamente lo podemos hacer para el coseno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno de x respecto de x? Menos seno de x. Por lo que acabamos de obtener que este signo menos lo voy a pasar del lado izquierdo de la igualdad, integro ambos miembros y obtengo que la integral de seno de x es igual a menos coseno de x más la constante. Deducción número 6, que también ya la habíamos revisado. La derivada de la tangente respecto de x, de la tangente de x respecto de x es igual a secante cuadrada de x. O dicho de otra forma, la integral de secante cuadrada de x, ¿cuánto vale? Tangente de x más la constante. Ecuación número 7. ¿Cuánto vale la derivada de la cotangente de x respecto de x? Pues nosotros recordamos que vale menos cosecante cuadrada de x. Este signo negativo lo paso del lado izquierdo de la igualdad, integro ambos miembros, y esto me quiere decir que la integral de la cosecante cuadrada de x es igual a ¿cuánto, chicos? Menos cotangente de x más la constante. Ecuación número 8. ¿Cuánto vale la derivada de la secante de x respecto de x? Vale secante de x por la tangente de x. Integro ambos miembros y resulta que la integral de la secante de x, tangente de x, ¿cuánto vale? Secante de x más la constante. Fórmula número 9. Yo recuerdo también que la derivada de la cosecante de x respecto de x, ¿cuánto vale? La menos cosecante de x por la cotangente de x. Es decir, integro ambos miembros, el signo negativo pasa del lado izquierdo de la igualdad, obtengo que la integral de la cosecante de x por la cotangente de x, ¿cuánto vale? La menos cosecante de x más la constante. Ya. Ahora bien, recordamos también que la derivada de seno a la menos 1 de x, que es arcoseno de x, ¿cuánto vale? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Al integrar ambos miembros de la igualdad, obtengo que la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada de x, ¿cuánto vale? Seno a la menos 1 de x más la constante, o bien arcoseno de x más la constante. También yo recuerdo que la derivada de del arco tangente o bien tangente a la menos 1 de x respecto de x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Al integrar ambos miembros, ¿qué obtengo? Que la integral de dx de 1 sobre 1 más x cuadrado es igual a arco tangente de x o bien tangente a la menos 1 de x más la constante. Recordemos que la derivada del arco secante de x o bien secante a la menos 1 de x es igual a 1 sobre el valor absoluto de x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que la integral de dx de 1 sobre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 va a ser igual a arco secante del valor absoluto de x más la constante. Derivada, fórmula número 13. Recordamos también que la derivada de cualquier función exponencial, en este caso de base b, respecto de x es igual a b de x por el logaritmo de b.
Si yo quiero obtener la integral de cualquier función exponencial, este valor, logaritmo de b, que al final es una constante, la paso del lado izquierdo de la igualdad e integro ambos miembros. Esto me dice que la integral de cualquier función exponencial de base b va a ser igual ¿a quién? A b de x, a la misma función exponencial sobre el logaritmo natural de la base, más la constante. Fórmula número 14. Si ahora tengo la función exponencial teniendo como base al número de Euler, la derivada de esta función exponencial vale la misma función exponencial de x. Es decir, la integral de e a la x de x a que va a ser igual a e a la x más la constante. Y ya para finalizar este conjunto de fórmulas, observemos la derivada del seno hiperbólico de x, ¿cuánto vale? Respecto de x. Coseno hiperbólico de x. Esto me quiere decir que la integral de coseno hiperbólico de x, ¿cuánto vale? Seno hiperbólico de x más la constante. Y también recordemos que la derivada de coseno hiperbólico de x vale seno hiperbólico de x. ¿Esto qué me quiere decir? Que la integral de ¿quién? De el seno hiperbólico de x va a ser igual al coseno hiperbólico más la constante. Tenemos dos funciones. La integral de ¿quién? De 1 sobre x a la 5 de diferencial de x. Y se nos solicita también integrar ¿a quién? A la raíz cuadrada de x diferencial de x. Muy bien, entendido esto, ¿qué vamos a tener? Lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es que tenemos un formulario de 16 integrales. Para el inciso A, se parece a algunas de las que algunos de los ejemplos que nosotros vimos, chicos. Es pregunta para todos, ¿eh? Sí. X a n más 1, ¿no? Ajá. Sobre n más 1 más complemento. Bueno, más constante. Más una constante, dice su compañera. Ya los asocia a un complemento. Ok. Una vez entendido esto, pues resulta ser que esta sí se parece a esta forma. Y me van a decir, sí, pero no. Vamos a reescribir esta integral. Este 1 sobre x a la quinta también se puede expresar como x a la menos 5 diferencial de x. ¿Cierto o no, chicos? Sí. Ahora, ya tenemos esta fórmula y ya se ve igual que la que tenemos en azul. ¿Cuánto vale su integral? De acuerdo a la ecuación en azul. Esto es igual a x. Aquí n vale menos 5. Menos 5 más 1 sobre menos 5 más 1. Pero menos 5 más 1, ¿cuánto vale, chicos? Menos 4. Menos 4. Entonces ya pongo aquí menos 4. Sobre ese mismo número, ¿qué es? Menos 4 más la constante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora voy a reescribir así elegantemente como aparece la expresión de la integral porque nos sorprende, ¿no? Y observamos lo siguiente. Observamos que la integral de dx, porque también se puede expresar sobre x a la quinta, ¿a qué va a ser igual? Esa x a la menos 4 la voy a pasar al denominador como positivo y el signo negativo lo voy a factorizar en medio. Y aquí vamos a tener 1 sobre 4, x a la 4 más una constante. Esto que acabo de escribir es nuestro resultado. La integral de este primer inciso es menos 1 sobre 4x a la cuarta más la constante. ¿Alguna duda hasta aquí de esto, chicos? Sí. ¿Qué fórmula de las 16 que nosotros revisamos nos podría ayudar? La misma. La misma. Porque nosotros recordamos que por propiedades, raíz cuadrada de x se puede expresar como x a la 1/2, ¿verdad? Y entonces esta integral me va a quedar expresada como x a la 1/2
diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Y de acuerdo a la ecuación que nosotros vimos, esta integral, ¿cuánto vale? X a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más la constante. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Pero ¿cuánto vale x a la 1/2 más 1? ¿Cuánto es 1/2 más 1 entero? 3. Entonces, el resultado va a ser x a la 3/2 sobre 3/2 más la constante. ¿Ok? Ahora, para finalizar, voy a ocupar la regla de el sándwich. Y entonces, ¿qué obtengo? Esto que va a ir en el denominador y esto que va a ir en el numerador. Es decir, mi resultado al final va a ser que la integral de raíz de x diferencial de x va a ser igual a 2 veces x a la 3/2 sobre 3 más la constante. Muy bien. Este teorema 5.1.2 nos habla de dos propiedades fundamentales. La primera propiedad. Voy a suponer que tengo a f mayúscula como la antiderivada de f minúscula y a g mayúscula como la antiderivada de g minúscula. Entonces, primera propiedad. Si yo tengo la integral de una constante k por la función f de x diferencial de x, ¿qué va a suceder con esta constante? Va a quedar como un múltiplo, como yo lo comentaba previamente. Va a quedar como un múltiplo y únicamente tengo que integrar ¿a quién? A la función f de x de dx, lo cual significa que mi resultado va a ser k veces f mayúscula de x más una constante. No hay que olvidar que en este tipo de integrales que son indefinidas, siempre se suma la constante por lo que argumentábamos anteriormente. Propiedad número 2. Si yo tengo que integrar la suma de dos funciones o integrar la diferencia de dos funciones respecto de x, esta propiedad me dice que la integral de una suma va a ser la suma de las integrales. Puedo integrar primero a f de x y después a g de x y al final sumar o diferenciar ambas integrales. Es decir, esto se convierte en la suma de f mayúscula de x más g mayúscula de x sin olvidar la constante. O bien f de x menos g de x más la constante. Estas propiedades van a ser fundamentales porque nos van a permitir aún agregar más a nuestro breviario de integrales directas que ahorita estamos revisando. ¿Ok? Muy bien, veamos algunos ejemplos. Nos solicita calcular la integral de 4x menos 2 sobre x más 5 veces seno de x diferencial de x. Por la propiedad número 2 del teorema que acabamos de revisar, la integral de estas funciones va a ser igual a ¿quién? Por la propiedad número 2 va a ser la integral de 4x diferencial de x menos 2, 1 sobre x diferencial de x más 5 veces la integral de seno de x de x. ¿Pero qué sucede? Por la propiedad número 1, todas las constantes quedan como un múltiplo fuera de la integral y entonces obtenemos 4 veces la integral de x diferencial de x menos 2 veces la integral de 1 en x diferencial de x más 5 veces la integral de seno de x diferencial de x. Muy bien, entendido esto, ahora vamos a recordar. Para la integral de la primera parte, observamos que la integral de x diferencial de x es utilizando la fórmula número 2. ¿Cómo? De la siguiente forma. La integral de x tenemos una potencia 1. Entonces sería 1 más 1, x cuadrada. ¿Sobre quién? Sobre 2. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, chicos? Sí. Muy bien. Sí.
Para la integral del segundo sumando, que es 1 sobre x, vamos a ocupar la propiedad número 3, la fórmula número 3. La integral de 1 sobre x diferencial de x, recordemos que es logaritmo natural del valor absoluto de x. Y para la integral del tercer sumando, recordemos que la integral de seno, ¿quién es? Menos coseno. Y ponemos aquí el término. Y por ser integrales indefinidas, no debemos de olvidar la constante. Por lo tanto, la integral de esta función o de esta suma de funciones va a ser 4 sobre 2, 2, x cuadrada, menos 2 veces el logaritmo del valor absoluto de x. Este 5 con este menos nos queda menos 5 veces coseno de x más la constante. Toda esta expresión es una antiderivada de lo que tenemos aquí en paréntesis y acabamos de encontrar su integral. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. No, maestra. Muy bien, veamos un sexto ejemplo. Y en este caso tenemos la siguiente función. Tenemos la función 6x cúbica menos 5 sobre x. Y aparentemente, espere, profesora, no sabemos calcular integrales de divisiones. Pero esto se puede reducir algebraicamente. Y es justamente lo que nos sugiere aquí el autor. Observemos del lado izquierdo esto que tenemos en azul, que nos dice que si tenemos a más b sobre c, voy a partir del lado derecho, que es esto que estoy encerrando en azul. Esto se puede escribir como lo que tenemos del lado izquierdo, como a sobre c más b sobre c. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Este 6x cúbica menos 5 sobre x se va a poder expresar como ¿quién? Como 6x cúbica sobre x menos 5 sobre x diferencial de x. Ahora voy a reducir términos. El 6 es una constante, queda tal cual multiplicando. X cúbica sobre x, ¿cuánto nos da, chicos? X cuadrada. X cuadrada. Por lo tanto, nos queda 6x cuadrada. Y el segundo sumando nos queda menos 5x. Y observamos que estos términos ya los podemos integrar con las ecuaciones o fórmulas que nosotros revisamos previamente, ¿verdad, chicos? Y recordamos que la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales e integramos este primer término, el 6 queda como una constante. ¿Cuánto vale la integral de x cuadrada? Es una integral de la fórmula, de la forma x a la n. Va a ser x a la n, en este caso n vale 2. 2 más 1, x cúbica. X cúbica sobre ¿quién? Sobre n más 1, que es 3. Por lo que nos queda 6 veces x cúbica sobre 3. Y en el caso de la expresión 5 sobre x, el 5 queda como múltiplo y la integral de dx sobre x, ¿cuánto vale? Logaritmo natural del valor absoluto de x. Reduciendo términos, ¿qué obtenemos? Lo siguiente, más la constante, por supuesto. 6 sobre 3, 2. X cúbica menos 5 veces logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante. ¿Alguna duda hasta aquí de esto, chicos? No. No. ¿No? ¡Wow! Eso es muy bueno, porque entonces nosotros observamos lo siguiente, que es importante recordar las propiedades algebraicas para poder reducir y llegar a integrales en formas que nosotros acabamos de revisar, que son las 16 ecuaciones que revisamos previamente, ¿verdad? Muy bien. Ya que supongamos que tenemos igual una función f de x definida como el cociente de dos polinomios p de x entre q de x. Es decir, es una función del tipo racional que nosotros estudiamos desde el principio. Si el grado de la función del polinomio p de x es mayor que o igual que el grado del polinomio q de x, podemos utilizar la división sintética como lo hicimos hace unos minutos. Es decir, p de x sobre q de x normalmente se puede escribir como un polinomio más un residuo.
Pero si sucede lo contrario, a veces no es posible hacer esa división. Vamos a ver un ejemplo directo. Por ejemplo, x cuadrada sobre 1 más x al cuadrado, puesto que el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces esto ¿cómo se puede expresar? X cuadrada sobre 1 más x cuadrada es igual a 1 menos 1 sobre 1 más x cuadrada. Observen, esto se reescribió en esa forma, entonces la integral de esta expresión se va a convertir en la integral del primer término menos la integral del segundo término. Y ahora sí, observen, la integral, lo voy a anotar, entonces nos queda que la integral ay, permítanme. Ay, no quiere anotar. La integral, el primer término, que es de dx, menos la integral de ¿quién? De dx sobre 1 más x cuadrada. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Y la integral de diferencial de x por la fórmula número 1 que revisamos hace unos minutos, vale x. Y la integral de dx sobre 1 más x cuadrada es arco tangente de x o bien tangente a la menos 1 de x. Y dado que tenemos una integral indefinida más una constante. ¿Alguna duda hasta aquí de esto que estamos viendo, chicos? No, maestra. Maestra, yo sí me perdí. ¿Dónde sale el 1? Recuerda que era lo que yo les comentaba. Esta x cuadrada sobre 1 más x cuadrada, lo que hice fue escribirlo como x cuadrada más 1 menos 1. ¿Estás de acuerdo que es lo mismo? ¿Qué fue lo que hice? Sumar un 0. Ah, ok. Gracias. Entonces separé este término y luego este. X cuadrada más 1 sobre 1 más x cuadrada es 1. Menos 1 sobre 1 más x cuadrada, que es este término. ¿Ya quedó más claro? Sí, ya me quedó más claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Chicos? Ay, qué bueno. No, ninguna. Maestra. No por el momento. No por el momento, perfecto. Eso me alegra mucho porque déjenme decirles que esto de la integración se ocupa mucho en una parte, de hecho lo van a ver el siguiente semestre, que se le conoce como ecuaciones diferenciales, otra parte de las matemáticas interesantes, ¿no? En donde básicamente ustedes tienen una ecuación diferencial, eso que significa muchas derivadas, y por lo que acabamos de revisar, cómo las van a resolver. Para encontrar a la función original es a través de la integración. Entonces es importante que aprendamos a integrar. Si en semestres pasados les quedó claro, perfecto, pero a quienes no, en este semestre tienen que aprender a integrar, ¿ok? Y aquí nos menciona en particular que, por ejemplo, esta expresión, que es derivada de y respecto de x igual a g de x, es una ecuación diferencial de primer orden, ¿ok? Y más adelante ustedes van a ver de mayor orden. Para resolverlo es a través de la integración de ambos términos respecto de la variable x, porque aquí se ve que la variable independiente es x. Entonces, del lado izquierdo integro, del lado derecho integro, y vamos a tener una solución de esta forma. Del lado, vemos que al integrar diferencial de x, de y, respecto de x, el diferencial, que es esta parte, bueno, nada más debe de estar seleccionado diferencial de y, al integrarlo,
me da únicamente y, por lo que habíamos visto previamente. Y del lado derecho, al querer integrar, voy a obtener que y es igual a la integral de g de x diferencial de y. No da una respuesta concreta porque g de x es una expresión general. Muy bien. Veamos un ejemplo específico de todo esto que... ¿Alguna duda hasta aquí de esto que estoy explicando, chicos? Yo No, tengo no, dudas, maestra. pero con respecto a la integración arriba. ¿Dónde? ¿En la En ese integración mismo, específica aquí? ajá, sí, ahí donde está y igual a integral de 3x cuadrada menos 3, Ajá. se hace separado, ¿no? Entonces sería y igual a 3 integral de x cuadrada y Ok. nada más, mi Esto duda es es, igual a 3, ajá, la integral de x cuadrada diferencial de x menos 3 veces la integral diferencial en x. ya, sí, mi duda era cómo se expresaba ese segundo Ajá. término. Recuerde que por las propiedades que hemos estado viendo del teorema 5.1.2, nosotros decíamos que la integral de esta resta es la resta de las integrales y las constantes pues quedan como múltiplo, salen de la integral y únicamente integramos a la variable, ¿verdad? Nuevamente, la integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. La integral de diferencial de x por la fórmula número 1 vale x3 por x y por eso nos queda esta expresión. Gracias, profesora. Ok, ¿alguna otra duda, chicos, que tengan? No, profesora. no, maestra. Perfecto. Veamos otra solución de otra ecuación diferencial. Es bueno que les hable de esto para cuando ustedes lleguen a ecuaciones diferenciales, así como que esto no suene tan extraño, ¿no? Sino ya se sientan más familiarizados con el lenguaje matemático. Muy bien. Aquí se nos solicita encontrar la función y específicamente. Maestra. Ok, muy bien. Entonces, a ver, primero vamos a integrar. Cuando integramos a primer orden, en realidad a quien vamos a obtener es a la primera derivada. ¿Ok? Entonces integramos ambos miembros de la expresión. Va a ser la integral de la derivada segundo orden de y respecto de x y nada más me va a quedar la primera derivada. Y del lado derecho es la integral de ¿quién? De 1 por diferencial de x. Y por las ecuaciones que acabamos de revisar, la integral de 1 por diferencial de x, diferencial de x. La integral de diferencial de x por la fórmula 1, ¿cuánto nos da? X, más la constante. Aquí es importante ponerle un subíndice, porque dado que vamos a integrar 2 veces, vamos a tener constantes diferentes. Entonces, para distinguirlas, le vamos a llamar constante 1 y constante subíndice 2, ¿ok? Entonces, ya tuvimos la primera integral, pero yo no quiero obtener a d y en de x, sino a y. Vuelvo a integrar nuevamente. Integro ambos miembros, la integral de diferencial de y respecto de x, integral respecto de x, me queda únicamente y, que es lo que busco, e integro esta expresión que acabo de obtener respecto de x. Aquí nuevamente recordemos que esto que tenemos aquí por propiedades es la integral de ¿quién? De x, diferencial de x, más, por tener una constante subíndice 1, que da como múltiplo de la integral de diferencial de x. Entonces, ¿qué obtenemos? La integral de x respecto de x. X aquí tiene una potencia de n igual a 1, su integral va a ser x cuadrada sobre 2, más la integral de diferencial de x es x por c1, c subíndice 1 por x, y por ser una integral sin límites, entonces nos queda más una constante subíndice 2. Y esto que vemos en pantalla es justamente la solución de la ecuación diferencial que a nosotros nos proponían. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. No, maestra. Muy bien, chicos. Profesora, yo Muchas sí nada gracias. más, Ajá. se integra 2 veces porque tiene
¿Está elevado al cuadrado? No está elevado al cuadrado. Hay que aclarar, y eso es algo que yo les estaba diciendo. Recuerde que cuando aparece el cuadrado, el 2 al lado del diferencial, y aparece el 2 al lado de la variable en el denominador, se refiere a una derivada a segundo orden. Cuando aparece el diferencial elevado al cubo, dice usted, yo diría derivada a tercer orden de la variable y en el numerador, pero en el denominador aparece ese cubo al lado de la variable, se refiere a la derivada a tercer orden, ¿ok? Y, por ejemplo, a cuarto orden, derivada a cuarto orden de la función y respecto de la variable x, ¿a qué orden? Lo repite, a cuarto orden. Que esté elevado al cuadrado no se escribiría así, le voy a decir cómo se distingue. Derivada de y respecto de x, observe dónde aparece el cuadrado, fuera de las variables. ¿Ya se dio cuenta? Esto es diferente de lo que tenemos aquí. No está elevado al cuadrado. Es derivada, está indicando una derivada a segundo orden. E integramos dos veces porque nos solicita encontrar a y. Si nos solicitara únicamente encontrar a dy en dx, nada más integramos una vez. ¿Ok? Si hubiera aparecido en vez de cuadrado, en vez de derivada a segundo orden, hubiera aparecido a tercer orden, ¿cuántas veces hubiéramos tenido que integrar, chicos? 3. 3. Entonces sería esto que tuvimos, integrarlo nuevamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues ya en su momento lo veremos, ¿ok? Muy Sí, bien. profesora, gracias. Sí. El autor aquí hace una aclaración interesante que dice que a menudo a los estudiantes se les dificulta más calcular antiderivadas que derivadas, es decir, se nos dificulta más integrar. Dos palabras de advertencia. Primero, debe tenerse mucho cuidado con el procedimiento algebraico. Yo opino igual que el autor, chicos. El problema con la integral no es de que no lo sepan hacer. Muchas veces es que en integración se necesita más álgebra en comparación de la derivación. Por eso a veces se nos hace muy complicado, especialmente con las leyes de los exponentes. Entonces, mucho ojo con eso, siempre. Segunda advertencia, dice el autor. Ya se ha planteado, aunque vale la pena repetir, tener en cuenta que los resultados de la integración indefinida siempre puede comprobarse. En un cuestionario o en un examen vale la pena que dedique unos minutos de su valioso tiempo para comprobar su respuesta al tomar la derivada. Es decir, si nosotros ya vimos que el operador diferencial y el operador integral son operadores inversos, ¿cómo podemos demostrar que lo que tenemos es un resultado correcto? Pues derivando lo que obtuvimos. Es decir, nosotros en el ejemplo anterior, lo voy a retomar, derivo dos veces porque es una ecuación diferencial y me tiene que dar justamente esto que tengo aquí al principio, que la derivada a segundo orden de la función y respecto de x tiene que ser igual a 1. Entonces derivo a primer orden. ¿Cuánto vale la derivada de esta función respecto de x? 2x sobre 2 me queda x más. Al derivar este término me queda c subíndice 1 y el tercero, la derivada me vale 0. Derivo nuevamente a esa expresión, es decir, lo siguiente. Derivada de y respecto de x, ¿cuánto me dio? Me dio x más c subíndice 1, ¿cierto o no, chicos? Derivo a segundo orden. Derivada a segundo orden de mi función y respecto de la variable x es igual a ¿cuánto? La derivada del primer término respecto de x es 1. La derivada del segundo término es 0. Y observamos que nos dio justamente la ecuación diferencial a segundo orden. Y dado que me dio lo mismo, esto es una prueba de que evidentemente los resultados que yo obtuve fueron correctos. ¿Ok? Esa es una manera de comprobarse.
en un cuestionario o en un examen vale la pena que dedique unos minutos de su valioso tiempo para comprobar su respuesta al tomar la derivada. A veces esto puede hacerse mentalmente. Por ejemplo, para esta integral que es x cuadrada respecto de x, su integración, por ser una función de la forma x a la n, va a ser x cúbica sobre 3 más la constante. A ver, comprobemos cuánto vale su derivación. La derivada de esto respecto de x sería 3x cuadrada sobre 3, pero 3 sobre 3 es 1, y nos da justamente este término que es x cuadrada. Por lo tanto, su respuesta es correcta. Muy bien. Lo que a continuación vamos a revisar van a ser varios ejemplos. Obsérvese que en esta serie aparecen alrededor de, permítanme tantito, alrededor de 70 ejercicios, de 64 ejercicios. Es decir, todos estos, aunque no lo crean, ya los pueden resolver. Nosotros solo vamos a resolver unos. ¿Cuáles vamos a resolver? Los que ustedes me digan. Si me dicen, a partir de este momento ustedes ya pueden empezar con su serie de integración, ¿ok? Entonces veamos. ¿Cuáles quieren que resolvamos? Ustedes elijan. De estos ejercicios que ven en pantalla, ¿cuáles quieren que nosotros resolvamos? Elijan al azar y ahorita entre todos los vamos a resolver. El 8. Hasta aquí este problema. ¿Tienen alguna duda de esto? También se puede expresar como 4 raíz cuadrada de x a la quinta más la constante. Ok. Sí se puede expresar en términos de raíces, pero hay que tener cuidado, porque usted tiene W a las 5 medios, ¿verdad? Esto significa que es W. Esta es la potencia, que es 5, y el 1 medio significa que es raíz cuadrada. De esta forma, sí se puede expresar de esta forma. ¿Sí está de acuerdo? Sí. Chicos, aparentemente el ejercicio era, se veía más complicado, pero nosotros redujimos algebraicamente los términos. Nuevamente, W se puede multiplicar y se simplifica por las propiedades que nosotros vimos en algún momento de los exponentes, y al reducirlo quedó una expresión que nosotros sí podemos integrar, y esa integración al final, eso es de suma importancia, reducirlo a su mínima expresión, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? La integral de 5 sobre raíz cúbica de s al cuadrado más 2 veces sobre la raíz cuadrada de s cúbica. Y todo se integra respecto de la variable s. Yo les decía, y nuevamente recalcando, el término que me va a decir respecto de quién voy a integrar es el diferencial de s, ¿ok? Ahora, por propiedades de la integral, ¿este integral en qué se va a convertir? Para empezar, el número 5 sale de la integral del primer sumando y va a ser la integral de ds sobre raíz cúbica de s cuadrada. Más el 2 queda como múltiplo de la integral de ds sobre la raíz cuadrada de s cúbica. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Una vez comprendido esto, entonces lo que vamos a realizar a continuación es, estas integrales así como están expresadas, ¿yo puedo resolverlas ya? Y les adelanto que sí. ¿Cómo? Sí, se puede. Sí. Se puede. ¿Por qué? Porque se puede expresar la raíz como un exponente. Ok, porque esto se puede expresar de la siguiente forma. S se puede ver como 2 y la raíz cúbica como sobre 3, es decir, la raíz cúbica de S al cuadrado se puede expresar como S a la 2/3, ¿verdad? Y análogamente para el término, el segundo sumando, que es raíz cuadrada de S cúbica. ¿Esto cómo se puede expresar?
como S al cubo sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y si esto es cierto, entonces ya podemos integrar, chicos. Entonces, integremos. Vamos a tener entonces lo siguiente. La integral de 5 veces sobre raíz cúbica de S cuadrada más 2 veces sobre raíz de S cúbica diferencial de S. ¿En qué se va a convertir? Se va a convertir el integral del primer término, 5, la integral de ds sobre S a la 2 tercios. Pero por propiedades también algebraicas, esto se puede ver como S a la menos 2 tercios. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Más 2 veces la integral de ¿quién? De S a la menos 3 medios. Aquí ya lo hice más, bueno, ya lo escribí directo porque ya lo recordamos en el inciso, bueno, en el sumando anterior. Y ahora sí, ¿cuánto vale la integral del primer término? Es S a la menos 2 tercios. S a la 1 tercio. Ok, menos 2 tercios menos 1, nos queda S a la menos 1 tercio. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. O sea que si yo les digo que es menos 5 octavos, ustedes me van a decir que sí. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Como S a la 1 tercio sobre 1 tercio. Más 2 veces. ¿Cuánto vale la integral de S a la menos 3 medios? Nos quedaría menos 3 medios más 1 entero, que es más 2 medios. Eso nos da, ¿cuánto, chicos? Menos A un la medio. menos 1 medio. Muy bien, a la menos 1 medio. ¿Y todo sobre? Menos 1 medio. Y por ser una integral indefinida, más la constante. ¿Ok? Esto también se puede escribir aplicando la regla del sándwich. Ya lo voy a reducir más directamente. Aquí nos quedaría sobre 1 y aquí sobre 1. Los extremos nos quedaría 3 por 5, S a la 1 tercio sobre 1, más 2 veces, con el menos que tenemos, menos 2 veces por 2, S a la menos 1 medio, sobre 1 más la constante, es decir, lo siguiente. Esta integral de 5 sobre raíz cúbica de S cuadrada más 2 veces sobre raíz cuadrada de S cúbica, diferencial de S, se convierte en 3 por 5 por S a la 1 tercio sobre 1. Pero cualquier número dividido sobre 1 nos da el mismo número, ¿verdad? Menos 2 por 2, S a la menos 1 medio sobre 1, que nos da el mismo número, más la constante. Ahora realizo el producto. 3 por 5, 15. 15. S a la 1 tercio, o bien raíz cúbica de S. Menos 2 por 2, 4. Y como es a la menos 1 medio, lo pongo en el denominador y es raíz cuadrada de S más la constante. Y ese es el resultado de este ejercicio que vamos a realizar. Tenemos una función compuesta. ¿Por qué? Porque tengo un polinomio elevado a la 9. ¿Cuál es mi función interna? Tengo que identificar siempre la función dentro de la otra función. En este caso es 2x al cuadrado menos 4x. Voy a realizar un cambio de variables sobre ella. Voy a tomar a u como ¿quién? Como 2x cuadrada menos 4x. ¿Cuánto vale su derivada?
del lado izquierdo obtengo la diferencial de du y del lado derecho obtengo la derivada. ¿Cuánto vale la derivada de esto, chicos? 4x. 4x menos 4. Menos 4. Todo por diferencial de x, ¿ok? Es decir, voy a factorizar el 4 y me queda x menos 1 diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ya que tenemos esto, es importante que no se pierda de vista lo siguiente, que no se tiene que perder de vista, que en este término diferencial aparece el x menos 1 por diferencial de x, que es este término que yo estoy subrayando en amarillo en nuestra integral. ¿Ok? Como yo voy a realizar un cambio de variable, entonces esa integral ¿en qué se va a convertir? El integral, en vez de poner 2x cuadrada menos 4x, la voy a llamar u. U elevada a la 9. ¿Ok? Y en vez de poner x menos 1 por diferencial de x, de esta expresión que tengo aquí en verde, voy a despejar ese término. Y voy a obtener x menos 1 diferencial de x igual a ¿quién? A du. Está multiplicando el 4, pasa dividiendo. Entonces, al sustituir aquí, voy a obtener u a la 9 por diferencial de u sobre 4. Se le conoce como cambio de variable porque ustedes observen lo siguiente. Lo que estoy realizando es justamente cambiar el término que aparece como composición y mi integral ya no va a ser una integral en términos de la variable x, sino en términos de la variable u. Y ahorita voy a regresar a la variable original. Entonces, ya teniendo esto, mi integral en que se convirtió en resumen, la integral de 2x al cuadrado menos 4x elevado a la 9 por x menos 1 por diferencial de x, se convirtió, voy a dejar el 1/4 como múltiplo, en la integral de u a la 9 diferencial de u. Lo interesante de esto es que al final ustedes tienen que regresar a una forma de integral de las básicas que nosotros utilizamos, las 16 primeras ecuaciones que nosotros vimos. ¿Ok, chicos? ¿Cuánto vale la integral de u a la 9 respecto de u? 10. Ajá. Sobre 10 más la constante. Entonces, aquí, ¿qué voy a obtener? Esto es igual a 1/4. Sustituyo lo que vale u, me regreso. Y recuerdo que u vale 2x cuadrada menos 4x. Y aquí obtengo ¿qué? 2x cuadrada menos 4x elevado a la 10. Y antes de continuar, 4 por 10, ¿cuánto nos da? 40, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener 1 sobre 40 de 2x cuadrada menos 4x a la 10 más una constante. Y eso que acabamos de anotar ahí es el... Vamos a resolver la integral de t cúbica menos 8t más 1 sobre 2t a la cuarta diferencial de t. Muy bien. Observen que tenemos una función de tipo racional. Como el denominador, en este caso, es de mayor grado que el numerador, observemos que no importando eso, se pueden reducir los términos, por lo que nosotros veíamos previamente. Tenemos a más b más c sobre m, se puede expresar como a sobre m más b sobre m más c sobre m. Entonces vamos a ocupar esta propiedad y vamos a obtener t cúbica. Y antes de continuar, ¿cuánto vale 2t elevado a la cuarta? 2 a la cuarta, ¿cuánto nos da, chicos? 16. Ok, 16t a la cuarta. Entonces vamos a sustituir aquí. T cúbica sobre 16
t a la cuarta. ¿Esto cuánto nos da, chicos? T cúbica sobre t a la cuarta nos da 1 sobre 16 16t. t. Este es para el primer término. Para el segundo, ¿cómo nos queda? 8t sobre 16t a la cuarta. 8t sobre 16t a la cuarta. ¿Esto a qué va a ser igual? 8 sobre 2, 1/2. T sobre t a la cuarta nos queda 1 sobre 2 t cúbica. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces aquí ya redujimos los dos primeros sumandos. No se les olvide que aquí ustedes tienen un signo negativo. Observen. Ahorita lo vamos a retomar. Y el último término, que ya es directo, nos va a quedar como 1 sobre 16t a la cuarta. ¿Ok? Entonces nuestra Sí. integral. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. Entonces, hasta aquí nosotros observamos que nuestra integral, por propiedades que habíamos revisado previamente, bueno, que acabamos de revisar, se puede reducir de la siguiente forma. Va a ser igual a la integral de 1 sobre 16, queda como múltiplo, de 1 sobre t, diferencial de t, menos 1/2, queda como múltiplo, la integral de 1 sobre t cúbica, diferencial de t, más el último término, la integral, el 16 también queda fuera, 1 sobre 16 de 1 sobre t a la cuarta, diferencial de t. ¿Hasta aquí todos me van siguiendo, chicos? Sí, maestra. Sí. Gracias. Entonces, ¿cuánto vale la primera integral? Recordemos que es una integral de las fórmulas que nosotros revisábamos, ¿verdad? Que es 1 sobre t, de t sobre t. Nosotros recordamos que esta integral vale logaritmo natural del valor absoluto de t, menos la integral de dt sobre t cúbica. Recordemos que esa 1 sobre t cúbica se puede expresar como t a la menos 3. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Como se puede expresar como t a la menos 3, al integrar, ¿qué me va a quedar? Menos 3 más 1, menos 2, sobre menos 2. Entonces vamos a tener menos 1/2 de t a la menos 2 sobre menos 2. Bueno, ahorita reducimos términos. Más, ahorita continúo en la siguiente página. El último término. ¿Quién es el último término? Observemos que el último término se puede expresar también como t a la menos 4, ¿verdad, chicos? Y t a la menos 4 nos va a quedar como, al integrar, como t a la menos 3 sobre menos 3, más una constante. ¿Sí me fueron siguiendo? Sí, maestra. Sí, maestra. Nada más le puede regresar tantito a la otra diapositiva, por favor. Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo siguiente, que nuestra integral, ¿de quién? De t cúbica menos 8t más 1 sobre 2t a la cuarta diferencial de t va a ser igual a 1 sobre 16 logaritmo natural del valor absoluto de t, menos con menos da más, multiplico los dos del denominador y me queda t sobre 4. Pero si es t, chicos, o es t a la menos 2. A ver. Creo No, que sí sería A la menos menos 2. Sí, porque ya me di cuenta que me equivoqué. Entonces, como está la menos 2, lo voy a pasar al denominador, ¿ok? Y nos queda de esta forma, más 1/4 de t cuadrada. ¿Estamos de acuerdo?
Y finalmente el último término, cuando nosotros lo integramos, nos queda menos, aquí me queda un signo negativo, menos 16 por 3. Al multiplicar 16 por 3 nos da 1 sobre 48. Como t cúbica me queda a la menos 3, más bien t a la menos 3, nos queda 1 sobre t cúbica más la constante. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda?